iglesia conventual de la Victoria es un templo barroco de los que se encuentra en Puerto Real. Hola, yo soy Vicky Rubio y esto es The Turister. Al principio del siglo XVII, dos congregaciones religiosas llegaron a Puerto Real. La congregación de San Francisco de Asís y la de los mínimos agustinos de San Francisco de Paula. En esta ocasión les voy a hablar la de los mínimos agustinos. Esta congregación llegó a Puerto Real y en un principio se establecieron en la ermita de San Benito. Era un lugar provisional hasta que encontrara un lugar donde construir su convento. Esto ocurrió en 1633, cuando una señora, doña Juana Tomé, les donó unos terrenos que ella tenía cerca de la orilla del mar. Efectivamente, los archivos hay unos documentos que relatan que les donó una serie de casas pegadas a la orilla de la bahía. Hoy en día no está tan cerca porque Puerto Real ha crecido y le ha ido ganándole terreno al mar. En los siguientes años, los mínimos se encargaron de construir su convento y adquirir el mobiliario del mismo a través de donaciones, de que estos monjes predicaban lo que era la pobreza, así que se abastecía de la limosna de los feligreses, ¿no?, a cambio de los rezos que ellos le daban para salvar a las almas. Una de las donaciones fue la de doña María Álvarez, que a su muerte le donó todas sus posesiones y esto le ayudó también al convento para que se terminara de construir. Finalmente las obras de este convento se terminaron con la construcción de una torre que se encuentra en el lado derecho de la iglesia, que tiene decoraciones de cerámica azul. Y es curioso el color que vemos, que está pintado de un color ocre, un color naranja, con dibujos alrededor del campanario, porque ese es el color original de cuando se construyó la torre. Hoy en día de este convento lo que queda en pie es la iglesia, que es una iglesia pequeña de una sola planta. Lo que fue el convento, con el paso del tiempo, se transformó en un asilo hospital que hoy está cerrado, ¿no?, trasladándose ese asilo a otro enclave con instalaciones más modernas. Una curiosidad que tienen los mínimos de Puerto Real es que copiaban las costumbres de los mínimos del puerto de Santa María. Esta congregación llegó antes al puerto y también, tuvieron los mismos inicios que los mínimos puertorrialeños. Ellos se establecieron en principio en la ermita de San Roque hasta que ya tuvieron terreno para construir el monasterio de la Victoria, ¿no? Igual aquí en Puerto Real estaba San Benito antes de construir el convento final de su sede. También los mínimos del puerto tenían una devoción a la Virgen de la Victoria, ¿no?, a la advocación de la Victoria, algo que también tenía los mínimos puertorrialeños, y además los mínimos del puerto fundaron la Hermandad de la Soledad, así que también los mínimos de Puerto Real hicieron lo propio. Los mínimos puertorrialeños fundaron la Hermandad de la Soledad y poco tiempo después Ruiza Roldán, más conocida como la Roldana, y su marido
donaron a este convento 2 imágenes para que a favor los mínimos todos los viernes de Dolores organizaran misa en favor del alma de estas 2 personas. Con el paso del tiempo, esta escultora pues ha pasado a tener un gran renombre, ya que entre otras cosas fue la primera escultora femenina de la historia. La Roldana era una escultora de renombre porque ella trabajó para los reyes Carlos II y Felipe V. Hizo otras obras como por ejemplo los patronos de Cádiz, San Germán y San Servando, que se encuentra en la Catedral de Cádiz. Y como he dicho antes, pues con el paso del tiempo ella ha adquirido un gran renombre, una gran importancia, así que todas las obras atribuidas a ella, que tiene sus papeles, pues tiene una gran importancia dentro de la imaginería. Casualmente, la Virgen de la Soledad de Puerto Real tiene estos papeles. El Cristo yacente de esta hermandad, por las características de su imagen, dice que está atribuida también a ella, pero por desgracia él no tiene los mismos papeles. Así que Puerto Real presume de tener una gran joya dentro de su municipio. Estando grabando el interior de la iglesia de la Victoria, nos pasó algo muy curioso, pero que le estoy muy agradecida y muy contenta. 2 hermanos de la Hermandad de la Soledad me pidió que los acompañase al interior de la casa de hermandad para enseñarnos sus enseres y su patrimonio. He de confesar que la hermandad tiene piezas muy interesantes de las que deben de estar muy orgullosos, como por ejemplo su cruz de guía, que es realizada en plata de ley, y fue realizada gracias a la donación de un cofre con duros antiguos que realizó un antiguo hermano que era militar. Pero es que además esta cruz de guía alberga en su interior un trozo de reliquia del Lignum Crucis. También es de plata de ley la corona de Nuestra Señora de la Soledad, que fue realizada gracias a la donación de los puertorriqueños. Pero la cosa no queda ahí, y es que Nuestra Señora Madre tiene una mantilla que fue donada por la reina Isabel II, quien vino a Puerto Real para visitar unas salinas y unos esteros que pertenecían al Estado y que estaba en esta localidad. En su visita, la reina se quedó prendada de la imagen de la Soledad, que le regaló la mantilla y además firmó en el libro de visita de la hermandad, firmando de esta forma: yo, la reina. Como he dicho antes, estoy muy agradecida porque por el simple hecho de vernos con una cámara, la hermandad nos abrió las puertas de su casa y no tuvieron reparo en dejarnos grabar, en abrirnos las vitrinas para que conozcamos su patrimonio y además nos respondía a todas las preguntas que se nos ocurrían. Así que aunque no estaba en los planes previstos, tenía que hablar de esta hermandad en este vídeo porque nos trataron como a uno más. Creo que esto es una buena forma de hacer hermandad y que todas las conozcan y que sea un ejemplo a seguir para muchas hermandades. Y esto es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Si os interesa el contenido del canal,